Bueno, después miramos este árbol, ¿se acuerdan? Bueno, después no, fue lo primero que vimos, pero la foto no la tenía, la puse después. Entonces, acá está la pregunta, habíamos observado, recién vimos un árbol joven, ahora se trata de un árbol adulto. ¿Qué especie se trata? ¿Se acuerdan? Claro. ¿Cómo? No escuché. Claro. Es una tipa, ¿no? Ay, sí, perdón, tipa quise decir. ¿Se acuerdan el nombre científico? Por jorobar nomás. Iguana-tipo. Muy bien. Sería excelente que en un informe pusiéramos, este es un ejemplar de tipo anatipo, escribir bien el nombre, que es con cursiva, después poner entre paréntesis el nombre vulgar, así empezamos el informe. ¿Qué problemas sanitarios tiene y qué molestias acarrea? ¿Se acuerdan? Sí, ahí habíamos visto que creo que lo atacaba, no me acuerdo bien si era la chicharrita y como que largaba esa secreción por ahí que es pegajosa y después ustedes nos mostraron que habían aplicado en su momento como un, no sé si era un algo sistémico, como que tenían no sé cómo se llama, que era como un globito. Sí. ¿Una pipeta era? Una- Un Sí, intravenoso. también le llaman pipeta. Eso son tratamientos, son como si fueran tratamientos de inyecciones para árboles que justamente se hacen con insecticidas, fungicidas o fertilizantes según sea la situación que uno diagnostique que hace falta, ¿sí? Entonces, esa fue la práctica, justamente, como era un espacio público, bueno, es muy difícil trabajar copa de los árboles, nunca, jamás, jamás pulvericen insecticidas en las copas de los árboles, eso no se hace. Entonces, primero porque van a hacer un daño ambiental terrible, por más que ustedes estén protegidos, porque imagínense la cantidad de aves, ese árbol es un ecosistema en sí, ahí viven cantidades de aves, cantidades de otros insectos y otras formas invernantes que también son positivas para el ambiente y que estaríamos erradicando a todas. Entonces, se tuvo que acudir a hacer una práctica, un tratamiento sistémico localizado a través de inyecciones para árboles, con un insecticida sistémico, como bien se dice, en la época adecuada, con un cálculo de la cantidad de, digamos, de ampollas que se podían aplicar, y que, digamos, yo la verdad trataría de no repetirlo. Lo ideal sería hacerlo en un momento adecuado, donde la plaga, digamos, con su con su menor resistencia, la planta con el mayor movimiento de savia, porque si yo quisiera hacer esto en esta época no me va a dar resultado, porque la planta no está moviendo savia, el insecticida se mueve con el movimiento de la savia. ¿Recuerdan lo que les contamos de la dirección de las ramas, cómo había subido en uno y en el otro? ¿Alguno se acuerda de eso? Habíamos puesto varias ampollas y habíamos observado que aquellas ampollas que fueron, digamos, insertadas en las ramas de crecimiento vertical, habían sido absorbidas mucho más rápido, pero mucho más rápido que aquellas que estaban insertas en ramas horizontales, ¿sí? Bueno, después hablamos de, esta pregunta es, ¿qué prescripciones se hicieron sobre el ejemplar cuando era joven? Gustavo contó, porque vimos unas ramas grandes, ¿se acuerdan? Que cómo está ahora. ¿Les pueden describir a sus compañeros eso? ¿Qué se pensó cuando era joven? ¿La ubicación que tiene el árbol? ¿Por qué está así? Sí, había contado como que el ingeniero, el que se hacía cargo en ese momento del espacio, había priorizado por ahí porque en ese árbol lo que notábamos que tenía como era bajito y tenía las ramas eh, como muy amplias, no era el típico chupetín. Entonces el árbol mismo cuando fue creciendo es como que se fue adaptando y en busca de luz, ¿no? Pero era como rara la poda, que en realidad es hermosa, pero como que al principio me parece que había contado como que muchos estaban en contra de esa poda, como le decían podar, como el típico árbol chupetín, algo de eso. Era como más natural, por lo que yo vi.
Lía. Esa observación le hizo Gustavo. A ver, primero, la tipa es un árbol de primera magnitud. Eso significa que mide más de 15 metros de altura y podemos hablar de 25 metros de diámetro de copa. Obviamente, estamos ante una situación en que el árbol no entra. Entonces, va a tener un crecimiento adaptativo que lo va a llevar toda su copa hacia lo que es la luz del sol, digamos, por eso tiene ramas largas, por eso hay ramas que se extienden sobre el techo este que está de las aulas, del costado derecho, y por eso requiere de cierta poda, digamos, cuando era joven, podría haberse dado una poda de formación donde probablemente lo que se hace es elevar el fuste, para que las ramas se las pueda cortar. Recuerden siempre que la mejor poda es cuando uno lo hace con una tijera de mano o con un serrucho, que no tiene que ir con motosierra, porque es una práctica rápida, se hace a tiempo, el árbol cierra rápidamente los cortes y a la vez evitamos problemas posteriores. Pero en este caso vamos a tener que estar haciendo, esto es un árbol que uno tiene que hacerle un seguimiento porque obviamente vamos a tener una incompatibilidad del espacio con el árbol, del árbol con el espacio en el que está ubicado. Entonces hay que hacer un seguimiento para verificar si hay que hacer algún tipo de poda correctiva, una poda de, digamos, de reestructuración para que no dañe las estructuras de alrededor. ¿Se entiende? Gustavo había contado algo en relación a esto que vos decías, Lía. Que justamente tiene que ver con lo que vos estabas comentando, que Gustavo tenía una opinión y el otro ingeniero tenía otra. Bueno, finalmente el árbol quedó ahí y hay que trabajarlo porque está ubicado en ese lugar. El insecto que lo ataca es un homóptero, es la chicharrita de la espuma, que es típica de las tipas. Ataca específicamente a esta especie, siempre la ataca del mismo modo, se instala detrás de las hojas, tiene un aparato chupador suctor, y excreta los restos de, digamos, de savia que no consume, los pasa de derecho por su tracto digestivo y los excreta hacia abajo en forma como de lluvia, y cuando los ataques son muy intensos, bueno, prácticamente parece que lloviera debajo de los árboles, y está esa situación de encontrar estas secreciones pegajosas que tienen que ver con la... ¿cierto? Los chicos que no estuvieron, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Lo entienden? ¿Quiénes no estuvieron acá de los que estamos presentes en la clase? Yo soy uno. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Estamos hablando en el aire? ¿Entienden algo? ¿Hay que ir a ver? Sí, se entiende. Va, por lo menos yo no comento mucho por eso, por el hecho que no fui, pero estoy como escuchando para ver qué es más o menos lo que se fue haciendo. Pregunta si tenés duda, pero la cuestión de este intercambio también tiene que ver, para que ustedes vean la relación que tienen digamos, nosotros con Gustavo o con Alicia, que seríamos los ingenieros agrónomos, si se quiere, asesores, pongámosle allá arriba, digamos, el título de que estamos en el parque, de que somos los asesores, a lo mejor los responsables técnicos, pero ustedes son nuestra mano derecha. Entonces, el tema es que ustedes sepan transmitir esa información a nosotros y a quienes vienen por debajo de ustedes, como decir, bueno, este árbol se le va a hacer tal y tal cosa, y hay que hablarlo con un vocabulario adecuado. Ven que es muy importante conocer la historia de los árboles en el lugar, la historia, digamos, y su historia en el tiempo y a la vez su historia clínica, ¿no? Si se enfermó, qué le pasó, por qué se torció, etcétera, etcétera, para poder saber cómo continuar con la evolución. Cuando uno habla de árboles adultos, es bien importante esto, porque estamos hablando de un espécimen que probablemente tenga 30 años en ese lugar. Y puede que, digamos, tranquilamente esté 90 o 100 años más. O sea, nosotros no vamos a estar y la tipa va a continuar en ese lugar. Obviamente van a estar de un plan de manejo. ¿Sí? Depende cómo lo cuidemos. Sí, tal cual. Justamente. Bueno. Pasamos acá. La cantina. ¿Se acuerdan qué observación hicimos en la cantina? Yo acá les puse, estamos ahí mirando, más que nada nos ocupamos de ver
el estado de la praderita, observamos el estado de ese cantero de gramíneas que están ahí implantadas, vimos el nivel, cómo estaban los niveles respecto de los caminos, ¿se acuerdan? A ver qué pueden decir de eso. Habíamos visto que el nivel estaba más elevado, que siempre se tenía que tener en cuenta, digamos, a la hora de hacer los canteros, que la relación con los senderos o con los caminos sea un poco más bajo el nivel, digamos, porque va aumentando con el tiempo. Eulogia. Bien. ¿Por qué llamamos pradera esto? ¿De qué tipo de plantas está compuesta? Gramíneas. Gramíneas, sí. ¿Y algo más? Y Fíjense, la cobertura no tenía solo una especie tampoco. claro, exacto. Había varias especies de gramínea y una dicotiledonia que les estoy acá señalizando. ¿Recuerdan qué era? ¿Qué, el cubresuelo que habíamos hablado? Sí. Creo que era canense o algo así. Fila Vale. canes. Fila canesensis. ¿No tomaron nota ustedes? Recuerden a ver, justamente, esto está bueno también para que cuando ustedes tengan que hacer una observación en un sitio y después pasar esa información, adviertan qué es lo importante de lo que hay que transmitir, ¿sí? Entonces, primero... Sí, ahí lo busqué, yerba mosquito, no sé. Por Sí, eso no sabía qué era, y era claro esa fila canense. la fila canesen. Está bueno, aunque sea el nombre vulgar, aunque sea sacar la hojita y ponerla con una cinta de scotch en el cuaderno y decir, bueno, después averiguo el nombre, pero ¿sí? ¿Se acuerdan que es una especie de origen nativa? ¿Qué les contó el profe Gustavo? ¿Para qué puede servir? ¿Para qué es útil? Habíamos visto que para las lagunas de retención también era útil, toleran el ambiente. Claro, para barrancas, taludes. ¿Saben dónde había muchísimo de esto? Cuando uno baja hacia la ULA, en la escalera esta que baja desde el estacionamiento hacia la ULA, prácticamente toda digamos, la cobertura, no me acuerdo, no sé ahora, pero cuando yo daba clases ahí, era de Fila canescens, y estaba como en media sombra. Con los chicos de segundo, los otros días que estuvimos plantando sobre Valparaíso, en la vereda que va de la sede central de DASPU hasta Lenguas, la encontramos con los chicos de segundo plantando y hicimos una referencia. Están al lado del canal, donde históricamente pasa mucha humedad y como cubresuelo es espectacular y sobre todo baja y cubre parte del hormigón de ese canal en algunos pedacitos, lo cual fue muy simpático. Se llevaron gajitos todos para multiplicar porque estábamos fue un descubrimiento para todo el grupo. Mira. Pero justamente quería hacer una referencia a Lía. Está bien que te acuerdes como mnemotecnia de la hierba del mosquito, porque acordate que en los lugares bajos y húmedos hay muchos mosquitos, entonces no es que cuando yo calculo que alguien la tuvo que apodar, la apodaron y se estaba sacando mosquitos de encima, así que calculo que por eso debe ser en una laguna de retardo. Sí, los nombres vulgares suelen hacer mucho referencia al lugar donde está la planta. Los científicos también, ¿no? No me acuerdo qué significa canescens, pero uno siempre digamos, te guía, con el nombre de la especie te guía para el hábitat que tiene, digamos. Bueno, esto que vimos que realmente con el tiempo se va como elevando, ¿no? Por las raíces y se va creando como más mantillito y suelo y se va elevando el nivel, entonces los caminos quedan por debajo, cosa de que hay que tenerlo en cuenta cuando uno trabaja. Y observen acá, a lo mejor lo que hay que hacer
en el caso que este nivel esté muy alto y que los caminos se nos inunden, tal vez lo que se puede hacer es corregir acá, hacer una especie de cordoncito cuneta, levantar, digamos, este material, dar un nivel y volver a poner el material de nuevo para que quede como una especie de cuenco que retenga el agua y que no se vaya al camino, ¿sí?